Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor te bendiga, amigo. Este día vamos a compartir de la palabra del Señor. Espero que estés preparado para recibir lo que Dios tiene para ti. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración cortita para que Dios nos bendiga y pueda usarme a través de esta palabra y pueda llegar a tu corazón y sirva de edificación, sirva para levantarte, sirva para que puedas crecer. Amén. Cierra tus ojos. Señor bendito, en el nombre de Jesús, oramos a ti para darte gracias por estos momentos en que podemos compartir la palabra a través de este medio, Señor. Quiero que a través de estas pantallas tú llegues con la bendición a cada hogar, a cada corazón, a cada persona que nos está viendo. Bendíceme a mí, y haz que esta predicación, estas palabras no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor. Que esta palabra revelada pueda servir para cada uno donde esté, bajo las circunstancias o las situaciones que esté viviendo. Bendícenos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, te voy a pedir que abras tu Biblia. Vamos a leer el libro de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 31, que en la versión de la Reina Valera nos dice así. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No os afanéis. No debemos afanarnos. El Señor lo dice al principio de la lectura y termina diciendo, así que no os afanéis. ¿Qué es afanarse? Dirán algunos, otros sí saben. Pero vamos a hablar un poco de aquello. ¿Qué es afanarse? Es dedicarse a realizar algo con mucho empeño e interés, realizando todo lo posible en conseguirlo. Dice la descripción, esto demanda extremo cansancio y agotamiento. El afanarse puede llegar al punto de hasta no mirar más allá de lo que estamos viendo. Como los caballos, ¿cierto? Cuando están aquí con su mirada tapada, mirando solo al frente y lo de alrededor no importa, no existe para ellos. Y nos cegamos con el solo objetivo de alcanzar el propósito que hemos determinado conseguir. Así que, entendiendo qué es lo que es afanarse, el Señor nos dice, no os afanéis. No os afanéis. El afán, hermanos, el afán es como los espinos. Cuando alguien ha sembrado la semilla, una semilla buena, una planta, y alrededor de ella crecen los espinos. ¿Qué pasa con los espinos? Crecen tanto y tan rápido que ahogan la semilla y la semilla muere. O la planta se ahoga, no deja de recibir los nutrientes del sol, ¿cierto? De la lluvia, porque la absorben todos los espinos, deja de dar frutos. Pierde su esencia, los espinos la ahogan. Así que el afán también es así, es como los espinos que ahogan la palabra de Dios que está en ti. La palabra que ahora estás recibiendo, para que esa palabra dé fruto en ti, debes dejar el afán para que eso no ahogue lo que estás recibiendo ahora.
Dice que si no cambias, si no creces, a lo mejor, bueno, hoy en día a razón de la pandemia, ¿cierto? No nos estamos congregando. Pero si tú no estás recibiendo a través de estas pantallas la palabra, si tú no estás escudriñando la escritura, no estás leyendo la palabra de Dios, entonces va a ser igual que pasa con los espinos y la planta, ¿cierto? Que es ahogada. El afán va a crecer en ti de tal forma que va a echar raíces. Va a echar raíces y no te vas a dar cuenta cuando pronto vas a ver crecer el árbol del afán. Esas cosas que quitan tu tiempo, tu dedicación, que roban el tiempo que tienes para Dios, para nutrirte de la palabra. El afán, ese que no te hace mirar nada ni nadie y luchas por un puro objetivo. Y hoy en día estamos en esa condición de que muchos dirán, con esto de las cuarentenas y todo lo que está ocurriendo, y no solo acá en nuestro país, en Chile, sino en todo el mundo. Y dirán, se van a llenar los supermercados, se van a llevar todo, ¿qué comeremos? ¿De qué viviremos? Y vamos a entrar en una angustia, en una preocupación, en un desespero. No dejes que el afán eche raíces en ti. Dios prohíbe el afán. Sí, lo leíamos, ¿cierto? Pero no confundamos el afán, ¿cierto? Del cual habla la palabra, no lo confundamos con el hecho de ocuparnos con las cosas necesarias para vivir. ¿A qué me refiero? Dios provee, ¿cierto? Así que si tú tienes un trabajo, debes trabajar. Si tienes teletrabajo, tienes que trabajar desde tu hogar. Debes ser responsable, debes ser dedicado, debes ser comprometido, cumpliendo con todo. La Biblia, ¿qué nos dice? Que debemos hacer todo como para el Señor. Amén. Quizás los jefes no nos están viendo, pero quien nos ve es el Señor. Y a Él debemos obedecer. Con Él presente debiéramos ser más y más que irresponsables. Él lo ve todo. Él está no solo en tu alrededor, no solo está en tu hogar, Él está en ti, está en tu corazón. Tú que lo has recibido, tú que eres cristiano, tú que eres un hijo de Dios, debes ser responsable. Y sigamos con lo que quiero exponer. Debes ser responsable entonces. Porque hay algunos que se relajan y que dicen, bueno, si Dios dice que no me afane, entonces ni trabajo, ni hago nada. Pero resulta de que la palabra del Señor también dice, el que no trabaja, el que no coma. Hay un efecto de consecuencia también. Entonces no confundamos el no afanarse con el no hacer nada. Debemos de hacer las cosas, debemos estar pendientes, no debemos preocuparnos, pero sí debemos ocuparnos de proveer para la familia. Al punto, a ver, porque dice la fe sin obra es muerta, ¿cierto? Debemos tener fe y debemos actuar. Creemos que Dios nos provee, pero también creemos y sabemos que tenemos que trabajar. Tenemos el ejemplo, ¿cierto?, de la hormiga. La hormiga trabaja todo el año recolectando su semilla para después tener en los días de escasez. ¿A qué quiero llegar? Si puedes incluso ahorrar, si puedes ser precavido y tener para proveer para tu familia, bien, muy bien, excelente. Pero que eso no demande un afán, que eso no demande un agotamiento, un esfuerzo extremo, que te deje mal, que te haga ver las cosas como que eres
único responsable y no le estamos dejando el trabajo a Dios. Dios alimenta las aves, ¿cierto? La palabra de Dios dice que mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, pero Dios las alimenta. Pero ojo, las aves tienen que salir a buscar su comida. No es que donde estén quietas les llegue sola. Las flores del campo, que se visten hermosas con colores, pero ellas deben echar raíces para absorber los nutrientes. Por lo tanto, debemos ocuparnos de hacer las cosas. Pero Dios nos dice hoy, no os afanéis, no os afanéis. Dios te proveerá, ¿cierto? Y no debes preocuparte, sino ocuparte como lo que decíamos recién. Tienes que hacer que Dios opere. Para que Él haga lo de Él, tú tienes que hacer lo tuyo. Amén. No debemos dudar de que Dios se va a preocupar de nosotros. No dudemos de que Dios sí va a proveernos. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, pónganse en este lugar, imagínense su propio hijo o hija, llega al lado suyo y le dice, papá, mamá, yo sé que tú te preocupas del jardín y cuidas las plantas y riegas y tienes un jardín hermoso, pero sabes, yo vivo muy preocupado y angustiado de que el día de mañana me dejes morir de hambre. No tiene lógica, ¿cierto? Y resulta que con nuestra actitud y con ese afán de ser al punto hasta trabajólicos quizás, estamos diciéndole eso al Señor. Le estamos dando a entender que no estamos creyendo, no estamos teniendo fe en que Él nos va a proveer. Le estamos diciendo, yo me tengo que preocupar de mí mismo, porque tú no haces lo tuyo. Y no es así. No es así, hermano. El niño va donde el padre y le dice, tú que te preocupas del jardín. Claro, comentábamos recién que Dios, ¿cierto?, se preocupa de las aves del cielo, de las flores del campo. Pero ¿cómo no se va a preocupar de sus hijos? ¿Por qué dudarlo? Ustedes, padres, ¿se preocupan de alimentar a sus hijos? Quizás es su primera prioridad. ¿Por qué debemos nosotros como hijos de Dios dudar de la provisión de nuestro Padre Celestial? No os afanéis por el qué comeremos, qué vestiremos. No se preocupen por el día de mañana. Sí, ocúpense en lo necesario, pero Dios va a respaldar si ustedes en Él están creyendo. Mateo 6:25 dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? A ver, si Dios te dio la vida, dice, ¿no es la vida más que el alimento? Dios te dio la vida. Amén. ¿Y el cuerpo más que el vestido? O sea, Dios te dio un cuerpo. ¿A qué voy yo? Si Dios se preocupó de darte lo mayor, ¿cierto? Si Dios te dio lo mayor, que es la vida, que es un cuerpo, ¿no te dará a Él lo menor, que es el vestido y el alimento? Debes confiar en el Señor. Debes creer que Él está ahí para ti. Yo deseo que tú recibas esta palabra, hermano. Yo deseo que tú la entiendas. Yo deseo que tú comprendas que hay cosas que debemos hacer, pero hay cosas que Dios también las ofrece. Y Dios también dice que Él es nuestro proveedor, que no nos afanemos, porque Él se preocupa de nosotros. Marcos 6:31. Habíamos leído Mateo 6:31, ahora vamos a Marcos 6:31. Marcos 6:31 dice que la palabra, ¿cierto?,
Ese relato del 31 al 38 nos relata acerca de cuando Jesús fue con sus discípulos a la barca y se apartaron para descansar un poco, porque habían trabajado mucho atendiendo a las multitudes, ni siquiera tenían tiempo para comer. Y empieza el relato en el 31 y en el 37 respondió Jesús, ¿cierto? Cuando los discípulos le habían dicho... A ver, voy a relatar brevemente un poquito para que entiendan. Se apartó Jesús con los discípulos en la barca, pero la multitud se enteró de aquello y los reconoció y los siguió. Y por tierra se adelantaron y llegaron al punto donde ellos llegaron con la barca. Y lo estaban esperando. Salió Jesús de la barca y los vio ahí. Y se compadeció de ellos y empezó a entregarles palabras. Empezó a proveerles de sus necesidades. Ellos tenían necesidades espirituales. Estaban quizás con problemas, con desánimos. Y empezó Jesús a compartir con ellos y a darles palabras para alentarlos, para levantarlos. Pero sus discípulos también le dijeron: ¿por qué no los despides luego? Para que se vayan a su aldea y vayan a comer. Preocupados también. Y Jesús respondió en el 37 y le dice: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Eran muchísimos. Y les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y todos sabemos del milagro que ocurrió ahí, ¿cierto? Trajeron los 5 panes, los 2 peces y una multiplicación tremenda y todos comieron. Miles. Y Dios, Jesús mismo, preocupado de ellos, proveyó también de su alimento diario. Les sustentó, ¿cierto? Les dio de comer. Primero les dio palabra, después les dio comida. Dios nos deja ejemplo ahí. Jesús nos deja ejemplo que Él es un proveedor. Y la gente, ojo, la gente no se afanó por la comida. Se afanó por buscar la palabra que Jesús tenía para ellos. No fueron por la comida, fueron por escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos no se afanaron y Jesús les proveyó. Él es nuestro proveedor. ¿Cuántos lo creen? Amén, yo lo creo. Lucas, el libro de Lucas, también el capítulo 6, 31, dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y el 35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Mire el 38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El Señor nos dice, hermano, que hagamos con los demás como queremos que hagan con nosotros. Nos dice que amemos a nuestros enemigos. Nos dice que demos. El Señor nos deja claro ejemplo, hermano, de que no solo Él es nuestro proveedor. Si tú, hermano, si tú, amigo, eres bendecido y tú puedes dar, da amor. Bendice a tu hermano con las manos llenas. Si ves necesidades y Dios te ha provisto a ti y ha cubierto tu casa, tu hogar, tus necesidades, bendice al otro. Debes dar. Y Dios te va a seguir recompensando, porque el 38 decía: dad y se os dará. Y va a ser una medida buena,
apretada, remecida y rebosando. ¿Alguna vez compraste harina cruda y en el almacén la echaron en la bolsita y empiezan a apretarla contra el mesón, ahí, para que se apriete, y empiezan con las manos y para que se apriete y le siguen echando? Medida apretada, abundante, ¿cierto? Buena medida y rebosando hasta arriba. Así va a ser el Señor contigo. Más vale dar que recibir. Es satisfactorio bendecir a otro. Experiméntalo. Dios también se alegra bendiciéndote. Pero cuando pidas al Señor que te dé, dile que te dé en abundancia. Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos, incluso de lo que entendemos. Pide al Señor que te abunde, no solo para ti, no solo para la codicia, no solo para disfrutar de la abundancia, sino para tener, para bendecir. Amén. Así que, y Juan, vamos al libro de Juan. Juan 6, 31 también. Dice que nuestros padres comieron del maná, ¿cierto? Y habla Jesús acerca de cuando Moisés, a través de Moisés, Dios bendijo al pueblo con el maná del cielo. Y sigue relatando el 31, 32, 33, eso, ¿cierto? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y en el 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sabes, hermano? Yo en esta hora te insto a que tú busques del Señor Jesucristo. Él no solo es nuestro proveedor, Él no solo nos enseña a dar, sino que también Él te dice que Él es el pan de vida. Él es el que sacia y nunca más tendrás hambre. El que cree en Él dice que no tendrá sed jamás. Dios es tan bueno, Dios es tan bondadoso, que Él está pendiente de ti. Él está esperando con los brazos abiertos a que tú vayas a Él, a que tú busques su rostro, que tú vayas creyendo con fe, sin afanarte, esperando de Él solamente. Jesús te enseña en esta hora a que no te afanes, que puedas confiar en el Señor, que puedas buscar su rostro, que puedas bendecir a otros, incluso a tus enemigos. Amad pues a vuestros enemigos de haced el bien. Qué difícil tarea, ¿cierto? Cuando hay alguien que te tiene mala, cuando hay alguien que es conflictivo, que te causa puros problemas, cuando hay alguien que es tropiezo para ti, que da malos ejemplos, que te lleva, que te tienta, que es grosero, que te insulta, que busca pleitos contigo. Y todo lo que ocurre alrededor, todo lo que está pasando hoy en día, aporta, ¿cierto?, para que tú puedas de alguna manera dudar, ponerte en conflicto con el resto de la gente, pelear con los vecinos, con el del supermercado, hacerte enemigos a diario de porque no tienes lo que necesitas. Todos están peleando, ¿cierto?, la mercadería, la provisión, luchando por la vida también, con la enfermedad. Pero el Señor nos dice que no debemos hacer así, que debemos estar tranquilos, que debemos confiar, que debemos esperar en Él. David decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
A nuestros enemigos debemos bendecir. A nuestra familia debemos proveer. No nos afanemos. No nos afanemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio mal. Deseo de todo corazón que esta palabra haga raíces en tu vida, que puedas dar fruto verdadero, hermano. Que lo que has aprendido en este día sirva para que puedas no solo aplicarlo en tu vida, enseñarlos a otros, y que puedan ver en ti reflejado nuestro Señor Jesucristo por tus conductas. Tú debes confiar en el Señor, debes tener fe, debes tener confianza, debes esperar en Él. La dependencia del Señor Jesucristo es la mejor. Y no todos hemos podido depender del Señor. Tenemos altos y bajos, y muchas veces somos como la ola del mar, que es arrastrada por el viento de un lado a otro, echada de un lado a otro, sin destino alguno. Tienes que tener fe, porque quien tal haga, dice el Señor, que no va a recibir nada, no va a recibir cosa alguna, el que duda. Debemos tener fe en nuestro Señor Jesucristo, pero también debemos hacer cosas, fe y obras. El otro día publiqué en el estado de WhatsApp una imagen, 3 filas, la fila de mucha gente y un letrero que decía que aquí estaban los que hacían solo obras. Otra fila de la mitad de la gente que estaba al lado, que decía solo fe, y otra fila donde decía fe más obras, y ahí no había nadie. Muchos dicen, no, si yo creo, yo tengo fe, pero no están haciendo nada. Y otros que hacen y hacen y hacen, pero no creen en Dios y no tienen fe. ¿De qué les sirve? Dios dice que la fe sin obra no da resultado, es muerta. Así que ocúpate de lo necesario. Ocúpate de la palabra de Dios. Instrúyete, busca el rostro del Señor. Confía en Él y Él hará, dice el Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y el 5, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Que el Señor te bendiga en esta hora. Te recuerdo, no te afanes. Confía en el Señor Jesucristo. Espera en Él. Un resumen, no te afanes. Busca al Señor, ¿cierto? Confía en Él. Da a otros, incluso a tus enemigos. El Señor es tu proveedor. Búscalo porque Él es el pan de vida. Él es el que sacia tu hambre y tu sed. Espera en el Señor Jesucristo y Él hará. Que el Señor te bendiga grandemente hasta ahora. Un saludo, un abrazo grande para todos los que nos han escuchado en esta hora. Dale like, suscríbete a las publicaciones de estas reuniones. También nos puedes seguir en las redes sociales de Instagram, YouTube también y Facebook. Tenemos devocionales que vamos a estar subiendo y compartiendo contigo. Síguenos en nuestras reuniones, congrégate con nosotros los días domingo a las 17:30 ahora. 17:30 horas. Te puedes congregar con nosotros y puedes recibir esta palabra, disfrutar de las alabanzas. Hemos compartido Santa Cena online y Dios se ha derramado grandemente. Queremos que tú seas parte de esta bendición. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Un abrazo gigante y hasta pronto. Gracias.